Muy buenas tardes, estimados estudiantes. Es un grato honor poder estar aquí con ustedes. Yo soy Carlos Alberto Jiménez, estudiante de la Universidad Nacional de Loja. Por hoy me encuentro realizando las prácticas preprofesionales. Bien, el día de hoy les he traído un tema súper interesante que se llama la novela de aventuras. Para ello, primero les voy a exponer un pequeño video con la intención de motivarlos. Quisiera que por favor me pongan mucha atención en esto. Bien, sobre el video expuesto, ¿qué es lo más llamativo para ti? Bien, en el video se expuso una serie de imágenes una tras otra, con una música melódica de carácter alegre. Lo que sí se plasmaba en las pinturas era la belleza y la literatura. Estas pinturas eran de carácter barroco, por lo que expresaban un cierto matiz, una cierta idea de lo que es la belleza. Bien, ¿qué es la novela? La novela es una narración literaria en la que se menciona una historia compuesta por hechos imaginarios o reales que le suceden a los personajes. Es más extensa y compleja que un cuento. Se caracteriza por la libertad en el uso de recursos estilísticos. Puede contener diálogos como también fragmentos poéticos o descriptivos. Eh, la novela tiene una trama, un problema y unos personajes mucho más complejos que un cuento, por lo que exige al lector un mayor esfuerzo para la completa comprensión. Es necesario que una novela tenga un lenguaje poético, sobre todo, es decir, que se exprese la belleza mediante las palabras, con la intención de atraer o captar la intención del lector. ¿Cuáles son los subgéneros que existen de la novela? Hay muchos, de los cuales menciono algunos, que son la histórica, la de aventuras, la rosa o la romántica, que también es conocida de esa forma, la policíaca, la de acción, la de misterio, la psicológica, la de caballerías, la de amor, la de ciencia ficción, la de terror, entre otras más, que pueden ser también combinadas un subgénero con otro, como por ejemplo de aventuras con amor, la policíaca con la psicológica, sí, puede haber varias combinaciones. La novela de aventuras que nos corresponde en esta clase abordar.
¿Qué es la novela de aventuras? Dice, es un subgénero literario cuya trama se centra en los viajes, las peripecias y el riesgo que corren sus personajes en los lugares misteriosos o lejanos. El formato de una novela de aventuras es someter a los personajes a un completo obstáculo o completos escenarios de misterio, que pueden ser reales o ficticios, que eso en sí se basa en la trama. ¿Cuál es la característica de la novela de aventuras? Primero dice, suele incluir elementos históricos, sociales, de fantasía y de ciencia ficción. Segundo, la trama se enfoca en las acciones y aventuras del héroe o la heroína, quien tiene que superar los obstáculos reales. Esos obstáculos se dan sobre todo en el escenario, ya sea como trepar montañas, eh, esquivar monstruos, esquivar animales, cosas así que tengan que eh, ver con la secuencia de que el personaje o el protagonista los tenga que superar para llegar a su destino o a su fin o a su objetivo. Tercero dice, el escenario es un lugar real, localizable en un mapa, es decir, que presente indicios de realidad que no parezca eh, exageradamente ficticio. Cuarto, dice, se relacionan con mitos, leyendas, resultados de investigaciones, adelantos científicos, pero sin alejarse del mundo real. Como les venía diciendo, debe ser lo más creíble posible. Aunque sea ficticio, debe presentar adjetivos o caracteres reales. ¿Cuáles son los elementos de la novela de aventuras? Primero tenemos la acción, que es la serie de sucesos que se desarrollan durante el relato. La acción suele construirse mediante la narración de un conflicto que se plantea al inicio, alcanza su punto crítico a lo largo del relato y finalmente se resuelve. Es decir, la acción o la trama en la que tiene sus partes la novela de aventuras. Introducción, nudo y desenlace, que eso ya lo veremos más adelante. Segundo, dice el tiempo. El tiempo en que se lleva a cabo la acción es también importante, ya que marcará el desarrollo de la novela. Puede tratarse de un tiempo lineal en que los sucesos se narran, tienen lugar en orden cronológico, o puede haber saltos del tiempo. Esos saltos del tiempo puede irse del presente hacia el pasado o del pasado hacia el futuro, así, pero con la intención de hacerla más llamativa la narrativa de aventuras. Dice, hacia adelante o hacia atrás, con acciones en el pasado, presente y futuro, e incluso hechos que se realizan de manera simultánea. Tercero, dice el marco escénico. El marco escénico es el espacio o el lugar donde se desarrollan las acciones de los personajes. Dice, es el ambiente físico y temporal en que se desarrolla la acción. En este aspecto cobra especial importancia el lenguaje descriptivo. Cuarto, los personajes. Es cada uno de los seres que participan de los sucesos narrados. Estos pueden ser personas, seres fantásticos o sobrenaturales, seres simbólicos, míticos, etc. Si son, asimismo, si son personajes ficticios, deben contener caracteres o descripciones lo más reales posibles para que sea creíble estos elementos. ¿Cuál es la estructura? Aquí ya vamos a lo que les mencionaba anteriormente. Primero está la introducción o planteamiento, que es la primera parte del relato, debe atraer la atención del lector. ¿Qué sucede en esa parte? Dice, se describe el escenario, es decir, donde ocurre la acción, se plantea el tema o el tono del relato, se presentan los personajes que intervendrán y se expone la situación inicial que generalmente es de equilibrio. Es decir, se presenta eh, casi todo lo más importante de la trama narrativa de la novela de aventuras. Segundo, tenemos el nudo, que es en el que se describe las actuaciones que los personajes llevan a cabo para crear el conflicto. Es decir, se presenta ya el problema en sí o los obstáculos por los cuales el protagonista o el héroe tiene que superar.
Tercero está el desenlace, que es la situación final que supone la solución del conflicto, la que se llega como consecuencia de las acciones de los personajes. El desenlace prácticamente es el fin o la solución del problema, que esta puede ser alegre o triste según como el escritor o autor lo quiera plasmar. Bien, por esta ocasión les he traído un fragmento de una novela súper interesante, de una novela de aventuras que se llama El clan del oso cavernario, del autor Jean Auel. Dice y suena así. El clan del oso cavernario. Capítulo 1. La niña desnuda salió corriendo del cobertizo del cuero hacia la playa rocosa del recodo del riachuelo. No se le ocurrió volver la mirada, nada en su experiencia le daba razón alguna para poner en duda que el refugio y los que estaban adentro siguieran allí cuando regresara. Se echó al río chapoteando. La niña jugó un buen rato, nadando de un lado a otro, y después dejó que la corriente la arrastrara río abajo. Cuando éste se ensanchó y empezó a hacer borbotones sobre las piedras, se puso de pie y regresó a la orilla, donde se dedicó a escoger piedrecillas. Acababa de poner una encima de un montoncillo de algunas especialmente bonitas cuando la tierra comenzó a temblar. La niña sorprendida que la piedrecita rodaba como por voluntad propia y que las que formaban su pequeña pirámide se sacudían y volvían al sueño. Solo entonces se dio cuenta de que también ella se sacudía, pero también experimentaba más sorpresas que aprehensión. Echó una mirada en alrededor, tratando de comprender por qué su universo se había alterado de manera incomprensible. Se suponía que la Tierra no debía moverse. El riachuelo que momentos antes corría suavemente se había vuelto turbulento, con olas agitadas que salpicaban las orillas mientras su lecho se alzaba contra la corriente, sacando lodo del fondo. Los matorrales que crecían cerca de las orillas, río arriba, se estremecían, animados por un movimiento invisible de sus raíces, y río abajo las rocas oscilaban, presas de una agitación insólita. Más allá las majestuosas coníferas del bosque por el que pasaba el río se inclinaban de manera grotesca. Un pino gigantesco próximo a la orilla, con sus raíces al aire y debilitado por la corriente del arroyo, se inclinó hacia la orilla opuesta. Con un crujido, desplomó por encima de las aguas turbias y se quedó temblando sobre la tierra inestable. La niña dio un brinco al oír la caída del árbol. El estómago se le revolvió y se hizo un nudo cuando el temor pasó por su mente. Trató de ponerse en pie, pero cayó de espaldas al perder el equilibrio por el horrible balanceo. Lo intentó nuevamente, consiguió enderezarse y se quedó de pie, insegura sin atreverse a dar un paso. Al echar a nadar hacia el cobertizo de cuero, un poco apartado del río, sintió un rumor sordo porque se convirtió en estrepitoso rugido aterrador. Un olor repugnante a humedad surgió de una grieta que se abría en el suelo, como si fuera un aliento fétido que exhala por la mañana la tierra al bostezar. La niña miró sin comprender la tierra, las piedras y los arbolillos que caían en la brecha que seguía abriéndose mientras la corteza fría del planeta en fusión se resquebrajaba en sus convulsiones. El cobertizo, encaramado en la orilla más lejana del abismo, se inclinó al retirarse la mitad de la tierra firme que tenía abajo. El esbelto poste se balanceó como indeciso antes de desplomarse y desaparecer en el profundo orificio, llevándose su cubierta de cuero y todo su contenido. La niña tembló horrorizada y con los ojos desorbitados, mientras las apestosas fauces abiertas se tragaban todo lo que había dado significado y seguridad a los escasos 5 años de su vida. ¡Madre! ¡Madre! Gritó cuando la abrumó el entendimiento.
No sabía si el grito que resonaba en sus oídos era suyo en medio del rugido atronador de las rocas hendidas. Se acercó gateando a la profunda grieta, pero la tierra se elevó y la adoptó. Se aferró a la tierra tratando de agarrarse algo en el suelo que se alzaba y se escurría. Entonces la brecha se cerró, el rugido cesó y la tierra agitada se calmó, pero no la niña tendida boca abajo sobre la tierra floja y húmeda, revuelta por el paroxismo que acababa de sacudir. Temblaba de miedo y tenía sobradas razones para estar asustada. La niña se encontraba sola en medio de un desierto de estepas herbosas y selvas dispersas. Miró el lugar donde había estado el cobertizo. Lo único que allí quedaba era tierra descubierta y arbustos desarraigados. Deshecha en llanto, la niña corrió otra vez hacia el riachuelo y se dejó caer, hecha un ovillo sollozante junto a la fangosa corriente. Tenía que apartarse de ese aterrador lugar de tierra sacudida, devorada, pero ¿a dónde podría dirigirse? Un instinto profundo decía que debía permanecer cerca del agua, pero las enmarañadas zarzas parecían impenetrables. A través de sus ojos, empañados por el llanto que le enturbiaba la visión, miró hacia el otro lado, hacia la selva de las altas coníferas. No debía ser, no sabía hacia dónde ir. Miró primero a un lado y después a otro, indeciso. Un temblor bajo sus pies, mientras miraba río abajo, la puso en movimiento, dirigiéndose una última mirada anhelante hacia el paisaje vacío con la esperanza infantil de que el cobertizo siguiera allí. Echó a correr hacia los bosques. Estimulada por algún gruñido casual, mientras la tierra se sentaba, la niña siguió el curso de agua corriente, deteniéndose solo para beber en su prisa por alejarse. Se detuvo cuando ya no pudo ver por dónde andaba y se dejó caer, agotada sobre la tierra del bosque. El ejercicio le había ayudado a conservar el calor mientras estuvo en movimiento, pero se puso a tiritar bajo el aire frío de la noche. Se asumió en la espesa alfombra de agujas caídas y se hizo un ovillo cubriéndose a puñados. Pero por cansada que estuviera, no logró conciliar el sueño la asustada criaturita, mientras se ocupaba en rodear obstáculos para seguir curso del río. Había conseguido apartar de su mente el temor que había la abrumado. Estaba tendida perfectamente inmóvil, con los ojos muy abiertos, observando cómo la oscuridad se espesaba y congelaba a su alrededor. Temía moverse, casi temía respirar. Nunca anteriormente se había encontrado sola de noche, y siempre había tenido cerca una hoguera para mantener a raya la oscuridad. Desconocida, finalmente no pudo dominarse más y lloró de angustia. Su cuerpecito se sacudía con sollozos y el hipo lo contraía, y su desahogo sirvió para adormecer. Un animalito nocturno le olfateó con curiosidad amable sin que ella se diera cuenta. Despertó gritando. El planeta seguía inquieto, y rugidos lejanos que resonaban por dentro la devolvieron a su horror en una espantosa pesadilla. Se puso de pie, quiso echar a correr, pero sus ojos no podían ver más. Abiertos, que con los párpados cerrados, al principio no pudo recordar dónde se encontraba. Su corazón palpitaba fuertemente, porque no podía ver dónde estaban los amorosos brazos que tiempo habían estado allí para reconfortarla cuando despertara de noche. Poco a poco el recuerdo consciente de su terrible situación se fue abriendo paso en su mente, tiritando de frío y de miedo. Volvió a hacerse un ovillo y a sumirse en el sueño. Cuando despertó la niña había avanzado mucho la mañana, pero bajo aquella sombra espesa resultaba difícil comprobar. Le había venido bien el día anterior tener agua corriente, pero no le servía mucho para aplacar el hambre. Sabía que podía comer raíces y vegetales, pero no sabía lo que era comestible.
La primera hoja que probó era amarga y le lastimó la boca. La Bien, disculpen, creo que no se escuchaba, les voy a repetir. Sabía que podía comer raíces y vegetales, pero no sabía lo que era comestible. La primera hoja que probó era amarga y le lastimó la boca. La escupió y se enjuagó para quitar el mal sabor, pero eso la hizo vacilar en cuanto a probar otras. Bebió más agua porque le daba una sensación pasajera de estar ahí y volvió a la orilla río abajo. Los profundos bosques la atemorizaban y se mantuvo cerca del río mientras brilló el sol. Al caer la noche abrió un hoyo en las agujas que cubrían el suelo y se acurrucó nuevamente entre ellas para dormir. Perdón, voy a compartirles, me he estado olvidando de compartirles esta. El viaje se dificultó cuando la selva de árboles siempre verdes cambió por una vegetación de agujas. Dejó el paso a los matorrales, hierbas y herbales que cubren generalmente el suelo debajo de los árboles de hojas caducas y más pequeñas. Cuando llovía, se encogía bajo un tronco caído o una roca grande o ramas extendidas o simplemente se dejaba lavar por la lluvia sin dejar de avanzar pesadamente por el barro. De noche amontonaba hojas secas caídas la temporada anterior y de la temporada anterior y se enterraba en ellas para dormir. La luz del sol, al penetrar en su nido, la despertó. Salió de la cómoda bolsa, entibiada por el calor de su cuerpo, y se dirigió al río para beber agua. Con hojas secas todavía pegadas en su piel. El cielo azul y el sol brillante era un consuelo después de la lluvia del día anterior. Una pendiente abrupta la separaba del agua. Empezó a bajar cuidadosamente, pero perdió pie y cayó rodando hasta abajo. Se quedó tendida, raspada y dolorida en el barro junto al agua, demasiado cansada, demasiado débil y demasiado infeliz para moverse. Gruesos lagrimones se formaban en sus ojos y corrían por su rostro y tristes lamentos rasgaban el aire. Nadie la oyó, sus gritos se convirtieron en lañidos rogando que alguien fuera a ayudar. Nadie fue. Sus hombros se sacudían con sollozos mientras lloraba su desesperanza. No quería ponerse en pie, no quería seguir adelante, pero ¿qué más podría hacer allí, llorando en el barro? Cuando dejó de llorar, se quedó tendida junto al agua, al sentir una raíz que se le incrustaba en el costado y en su boca sabía lodo, se sentó. Entonces, cansadamente, se puso de pie y fue a beber un poco de agua al río. Echó a nadar de nuevo. En otro lado del río y más allá se extendía hasta el horizonte pequeñas flores herbáceas, blancas, amarillas y púrpuras,
que se combinaban en el brillante y fresco verdor al medio crecer de la hierba con una vida nueva. Pero la niña no se fijaba en la efímera belleza primaveral de la estepa. La debilidad y el hambre la hacían delirar y empezó a tener alucinaciones. Dije que tendría cuidado, madre. Solo nadé un poco. Pero ¿a dónde te has ido? Murmuraba. Madre, madre, ¿cuándo vamos a comer? Tengo tanta hambre y tanto calor. ¿Por qué no viniste cuando te llamaba? Llamé y llamé y no viniste. ¿Dónde has quedado? Madre, madre, no te vayas de nuevo. Quédate aquí. Madre, espérame, no me dejes. Corrió hacia donde había visto el espejismo y la visión se fue apagando. Siguiendo la base del farallón, pero eso se alejaba de la orilla del agua, apartándose del río. La niña abandonada, hubo provisión de agua. Corriendo ciegamente, se golpeó el dedo gordo del pie con una piedra y cayó bruscamente. Eso casi la devolvió a la realidad. Se sentó frotándose el dedo y tratando de ordenar sus pensamientos. Una manada de uros se apacentaba pacíficamente en la lozana hierba nueva que crecía entre el farallón y el río. En su ciega precipitación por perseguir el espejismo, la niña no se había fijado en el ganado salvaje, de un rojo moreno y metro ochenta de altura en el cerviz con inmensos cuernos curvos. Cuando se dio cuenta, un temor repentino limpió las últimas telarañas de su cerebro. Retrocedió pegándose a la muralla rocosa, sin apartar la vista de un robustísimo toro que había dejado de pacer para observarlo. Entonces se dio vuelta y echó a correr. Volvió la mirada por encima del hombro, contuvo la respiración al vislumbrar un súbito borrón en el movimiento y se paró en seco. Una enorme leona, 2 veces mayor que cualquier felino que hubiera de poblar las sábanas, mucho más el sur en una de poblar las sábanas era muy ulterior. Había estado rodando la manada. La niña ahogó un grito al ver que la monstruosa gata se arrojaba sobre una vaca salvaje. En un remolino de colmillos descubiertos y zarpas de acero, la leona gigantesca destripó el enorme uro. Con un crujido de potentes quijadas, el mugido aterrador del bovino fue ahogando mientras el imponente carnívoro le abría la garganta. Un surtidor de sangre mojó el hocico de la cazadora cuadrúpeda y manchó de carmesí su piel atezada. Las patas del uro se agitaban todavía mientras la leona le abría el estómago y le arrancaba un bocado de carne roja y caliente. Un momentito. Ajá. Carne roja y caliente. Un terror absoluto se adueñó de la niña. Echó a correr, dominada por el pánico, mientras otro. Perdón, creo que tengo problemas de la internet. Mil disculpas. Bien, les estaba exponiendo del clan del oso cavernal. Un terror absoluto se adueñó de la niña. Echó a correr dominada por el pánico mientras otro de los grandes gatos la observaba atentamente. La niña había penetrado, sin saberlo, en el territorio de los leones cavernarios.
Normalmente los grandes felinos habrían desdeñado una criatura tan pequeña como lo es un humano de 5 años, pues escogían sus presas entre los robustos urus, bisontes descomunales o gigantescos, ciervos para satisfacer las necesidades de los hambrientos, leones cavernarios, pero la niña que oía se estaba acercando demasiado a la cueva que alojaba a un par de cachorros recién nacidos y maullantes. El león de melena desgreñada, que había quedado al cuidado de las crías mientras la leona cazaba, lanzó un grito de advertencia. La niña levantó la cabeza y se quedó sin resuello al avistar al gigantesco gato agazapado sobre un saliente, preparándose para saltar. Gritó, se detuvo, resbalando, cayéndose y arañándose la pierna con la grava suelta que había junto a la pared, y gateó para darse vuelta. Aguijoneaba por un temor mayor aún. Volvió corriendo por donde había venido. El león cavernario brincó con una gracia lánguida, confiando en su habilidad para atrapar a la pequeña intrusa que se atrevía a profanar la santidad de la caverna infantil. No tenía prisa, ella se movía despacio en relación con la fluidez veloz del animal, y se sentía de humor para jugar como el gato con el ratón. En su pánico, solo su instinto guió a la niña hacia un pequeño orificio junto al suelo en la fachada del farallón. Le dolía al costado y apenas podía respirar, pero se escurrió por un agujero justo lo suficiente grande para ella. Era una cueva minúscula, poco profunda, apenas una hendidura. Se revolvió en el reducido espacio hasta encontrarse de rodillas con la espalda pegada a la pared, tratando de fundirse en la roca sólida que tenía atrás. El león cavernario rugió su frustración al llegar al agujero y no poder alcanzar su presa. La niña tembló al oír el rugido y se quedó mirando con horror, hipnótico como la fiera tendía la pata, estirando sus garras curvas dentro del orificio. Incapaz de alejarse, vio cómo se acercaba a las garras y gritó de dolor al sentir que le hundían en el muslo, rayándolo con 4 profundos arañazos paralelos. La niña se revolvió para ponerse fuera de su alcance y encontró una ligera depresión en la oscura muralla a su izquierda. Recogió sus piernas, se aplastó como pudo y contuvo la respiración. La garra volvió a meterse lentamente en el pequeño orificio, tapando casi por completo la escasa luz que penetraba en el nicho, pero esta vez no encontró nada. El león cavernario rugió y siguió rugiendo mientras iba y venía frente al orificio. La niña pasó el día entero en su estrecha cueva, también la noche y la mayor parte del día siguiente. La pierna se le hinchó y la herida infectada era un dolor constante. Apenas de que el reducido espacio de la cueva, de paredes ásperas, no le permitía volverse ni estirarse. Delirio de hambre y dolor la mayor parte del tiempo y soñó espantosas pesadillas y terremotos, y garras agudas y un temor doloroso y solitario. Pero no fueron sus heridas, no fueron su herida ni el hambre, ni siquiera su dolorosa insolación las que la sacaron finalmente de su refugio. Fue la sed. La niña miró temerosamente por el pequeño orificio y la familia de leones se había marchado. La leona, preocupada por sus pequeños y molesta por el olor extraño de la criatura desconocida que tan cerca estaba de su cueva, decidió buscar otro cuarto para sus hijos. La niña salió del agujero y se puso de pie. La cabeza le golpeaba por dentro y veía manchas bailando vertiginosamente frente a sus ojos. Oleadas de dolor le sumergían a cada paso y sus heridas comenzaron a supurar un líquido verde amarillo que chorreaba a lo largo de su pierna hinchada. No estaba segura de poder llegar hasta el agua
pero su sed era irresistible. Cayó de rodillas y se arrastró los últimos pasos. Gateando después, se tendió boca abajo y bebió vorazmente grandes tragos de agua fría. Cuando calmó finalmente su sed, intentó incorporarse de nuevo, pero había llegado al límite de su resistencia. Con manchas pasando frente a sus ojos, la cabeza le dio vueltas y todo se oscureció mientras se desplomaba sobre el suelo. Un ave de rapiña que hacía círculos perezosos allá arriba espió la forma inmóvil y fue descendiendo para verla de más cerca. Bien, eso es todo expuesto eh, en cuanto al clan del oso cavernario. Es solo el primer capítulo. Bien, estimados estudiantes, quisiera que ustedes me construyan un concepto con sus propias palabras de 4 líneas sobre lo que es la novela narrativa. Perdón, quise decir la novela de aventuras. Quiero que me construyan con sus propias palabras lo que es una novela de aventuras. Perdón, permítame corregirles esta parte del clan del oso cavernario. Sobre la novela. Para esta, para esta actividad tienen 5 minutos.
Ok, estimados estudiantes, continuamos. Una vez que hemos construido nuestro concepto de novela de aventuras, pasamos a una pequeña actividad en clase, que dice, responda a las preguntas con base en el texto leído, El clan del oso cavernario. ¿Cuáles fueron los personajes? Bien, el personaje principal fue la niña. Los personajes secundarios eran los animales. Entre ellos estaban los, los bovinos, los pájaros, las aves y el depredador que era el león. Segundo, dice, ¿en qué escenario se desarrollan las acciones? Se desarrolla la acción del clan del oso cavernario, se desarrolló primero en la orilla del río y luego en las estepas o en el desierto. Tercero, ¿en qué consistía la trama? La trama consistía en que la niña trataba de superar el obstáculo que era el temblor, un temblor súper fuerte que terminó por llevarla el agua del río, por llevarla hacia otro lugar, un lugar desconocido, un lugar eh, sobre todo lleno de animales. La única humana era ella. ¿Qué cambios le haría usted a la trama? Los cambios que le haría yo a la trama hasta este momento, hasta donde hemos leído sobre el clan del oso cavernario, sería de que en vez de que la niña fuera arrastrada por el río, eh, llegara una hada madrina, que surja mejor de las aguas, que llegara una hada madrina y que se la llevara hacia un lugar, eh, hacia un tiempo pasado, sobre el tiempo de los cavernícolas, en la que sí existan las personas cavernícolas, para que con ellos puedan eh, realizar la trama del cuento. Ese cambio le haría yo. Bien, estimados estudiantes, eh, esto es todo por el momento. Agradezco su atención, su tiempo y como actividad de esta clase les envío lo siguiente, que dice consultar un pequeño fragmento de novela de aventuras. Asimismo que sea, así como el can del oso cavernario, otro relato de novela, solo un fragmento. Y que reconocer los personajes, el escenario y la trama narrativa. Eso es todo en cuanto a estimados estudiantes. Espero que hayan comprendido el tema del día de hoy. Eh, espero verlos la próxima clase y para aprender cosas nuevas para ustedes, estimados estudiantes del ciclo básico. Una linda tarde y que pasen bien. Muchas gracias.